Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro de los Números y hoy iniciamos este capítulo desde el 31 hasta el 36. Son capítulos que nos van a hablar sobre las primeras ocupaciones de la tierra y las últimas disposiciones también. Es decir, antes de entrar a la tierra, Moisés que da las últimas disposiciones para este ingreso a la tierra prometida. Por lo tanto, necesitamos ponernos bien de acuerdo, sepamos bien lo que vamos a hacer en este lugar que Dios nos da, esa tierra que emana leche y miel. Por lo tanto, en los capítulos 31 al 36 se da nuevamente una serie de disposiciones acerca de la Guerra Santa. En primer lugar, entonces, el capítulo 31 nos va a hablar sobre la Guerra Santa, porque recordemos que entrar a la tierra prometida será una conquista también. No es todo regalo, no es todo dulce de leche, ya es ahí, sino que tiene que haber una pelea, una lucha, continua lucha. Recordemos que esto nosotros lo tenemos que leer teológicamente, ¿verdad? No pensemos en una forma literal, que uno tiene que entrar y pelear con espada, con fusiles, para conquistar su propia vida, su propio corazón. Conquistar la tierra prometida significa conquistarse a sí mismo, ¿verdad? Luego, la repartición de las tierras de Transjordania para 3 tribus. En este capítulo 32 hay una repartición para 3 tribus, la Transjordania, luego las ciudades de los levitas y las ciudades de refugio, nos hablan en el capítulo 35. Luego tenemos también unas leyes complementarias sobre la herencia de la mujer casada. ¿Cuál debe ser la herencia para una mujer casada? Eso lo tenemos en el capítulo 36. Además, se hace una recapitulación de las etapas del Éxodo desde la salida de Egipto. Ese es el capítulo 33. Toda una recapitulación. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Cómo se había hecho? ¿En qué consistió todo ese camino? Y ahora que nos encontramos ante la tierra prometida. Y por último,
se describen las fronteras de la tierra prometida, el capítulo 34. Se describe entonces cuál es la frontera, cuáles son los límites, hasta dónde llegamos y qué es lo que el Señor nos ha regalado. Miremos entonces y comencemos esto de las primeras ocupaciones y las últimas disposiciones con el capítulo 31 y 32, que es la Guerra Santa y el asentamiento en Jordania. Miremos las prescripciones sobre la Guerra Santa. Estamos en el capítulo 31, que nos dice la guerra primero contra Madián, nos dice el libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: tienes que vengar a Israel de los madianitas. Entonces esta lucha, esta pelea, como nosotros entendemos, aquí se pone, ¿verdad?, en boca de el Señor. Es el Señor el que le está ordenando a Moisés y que le dice que tiene que vengar a Israel de los madianitas. Después irás a reunirte con los tuyos. Después de eso irás a reunirte con los tuyos. Ciertamente que esto, después irás a reunirte con los tuyos, se refiere a algo que Dios ya le había anunciado, ¿verdad? Dios ya le había dicho a Moisés que él iba a morir. Sube, le dijo el Señor a Moisés, a esta montaña de los Abarim. Contempla la tierra que he dado a los israelitas. Una vez que la hayas contemplado, irás a reunirte con los tuyos. Eso ya en el capítulo 27, versículo 12. Aquí estamos en el capítulo 31 y de nuevo tienes que vengar. Le pide de nuevo una acción más. Tiene que hacer algo más, alguna tarea que tiene que finalizar antes de reunirse con los suyos, es decir, antes que muera, ¿verdad? Vengar a Israel de los madianitas, después irás a reunirte con los tuyos. Entonces Moisés dijo al pueblo: que algunos de ustedes se equipen para el combate y ataquen a Madián. Se equipen para el combate y ataquen a Madián, para ejecutar contra ellos la venganza del Señor. Es decir, Moisés que obedece, Moisés que escucha al Señor, que le pide que tiene que vengar a Madián, entonces él ejecuta contra ellos la venganza del Señor. Deberán enviar al combate 1000 hombres por cada una de las tribus de Israel. 1000 hombres por cada tribu, es decir, aquí tendríamos 12.000, ¿verdad? 12.000 combatientes. Entre las divisiones de Israel se reclutaron 12.000 equipados para la guerra, a razón de 1000 hombres por tribu, como son 12 tribus, 1000 por cada tribu. Y Moisés los envió al combate, junto con Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, que llevaba consigo los vasos sagrados y las trompetas para lanzar el grito de guerra. Ellos pelearon contra Madián como el Señor lo había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Fíjense entonces lo que sucede aquí. Mataron a todos los varones. Además de otras víctimas, mataron a los 5 reyes de Madián: Evi, Requen, Shur, Hur y Rebá. También pasaron a filo de la espada a Balaam, hijo de Beor. Los israelitas tomaron cautivas a las mujeres y a los hijos de los madianitas, y se llevaron como botín todos sus animales, sus rebaños y sus bienes. Además, incendiaron las ciudades donde ellos habitaban y sus campamentos. Luego recogieron todo el botín, tanto hombres como animales, y se lo llevaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de los israelitas, que estaban acampados en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Esto es entonces lo que nos está diciendo aquí sobre esta guerra santa, la guerra contra Madián. Miremos entonces, en el capítulo ya 25, Moisés había ordenado la guerra contra los madianitas por haber inclinado a los israelitas a la apostasía, es decir, este era el gran pecado de Madián. En el capítulo 25 ya había dicho lo mismo de esta lucha, de esta pelea, del 17 en adelante. Decía lo siguiente, el 17, que le había inclinado el corazón, dice: acomete contra los madianitas y derrótalos, le dice el Señor a Moisés, porque ellos acometieron contra ustedes con sus malas artes.
y en el incidente de Peor, en el de Cosbi, la hija del jefe madianita y hermana de ellos, que fue herida de muerte el día de la plaga, motivada por el incidente de Peor. Entonces, como los madianitas, dice, habían inclinado a los israelitas a la apostasía, todo en el capítulo 25 nosotros encontramos eso. Pero la orden no se ejecuta inmediatamente, sino está al capítulo 31. Recién en el capítulo 31 nosotros encontramos que la ejecución de la muerte de estos madianitas se realiza recién en el capítulo 31. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Los cristianos maronitas de Alepo han recuperado su catedral destruida durante la guerra. Este vídeo, proyectado durante la primera ceremonia oficial, recordó su historia. Fue construida en 1873 y renovada en 1914 sobre otra iglesia que ya existía en el siglo XV. Así se veía por dentro antes de la guerra. Pero la catedral sufrió la misma suerte que los cristianos de Alepo y fue herida profundamente entre 2012 y 2016. Especialmente en el año 2013 los yihadistas se cebaron con ella, intentando borrar todo vestigio cristiano de la zona. Cuando esta zona de la ciudad fue liberada en 2016, un puñado de cristianos celebró la Navidad en este lugar. Ahora, con la ayuda de la Fundación Pontificia ACN y de otras instituciones, la catedral ha sido reconstruida. Y el resultado es impresionante. Cuando ahora vemos la Catedral de San Elías, es un milagro. Es fantástico que brille su antiguo esplendor. Ojalá vuelva a ser el centro de toda la comunidad cristiana como lo fue hasta la angustiosa guerra. Thomas Heine Geldern pidió a los cristianos sirios que entren en la nueva catedral que recen por los miles de benefactores que han permitido financiar estas obras. Una luz de esperanza en un horizonte incierto. Mientras que la herida de esta catedral es la primera que cicatriza, hay otra que necesitará aún mucho tiempo para recuperarse. Antes de la guerra se calculaba que en Alepo había 180.000 cristianos. Ahora se estima que no queden más de 30.000. La restauración de esta catedral maronita representa un nuevo inicio para todos ellos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar.
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números, el capítulo 31, donde encontramos esta guerra, dice, de Israel contra Madián, aquello que ya Dios le había indicado, arremete, dice, contra los madianitas. También así como contra los amonitas que habían apartado el corazón de los israelitas detrás de otros dioses. Esta es la causa principal, este es el motivo principal por el cual entonces el autor sagrado y toda la comunidad vuelve a reflexionar y dice, bueno, aquí tenemos que arremeter contra todo aquello que nos aleja de Dios. Nosotros no podemos pensarlo hoy, por lo menos de una exégesis profunda que hagamos, de ir a hacer la guerra a un pueblo o a otro pueblo, ¿verdad? Por cuestiones idolátricas, cuestiones que en realidad hoy no son las estatuillas, estos no son los ídolos en realidad. Los ídolos son aquellos elementos que nos alejan de Dios y que nos hacen vivir de una forma muy egoísta, muy encerrada en nosotros mismos. Pueblos enteros que se encierran solamente en su economía, pueblos enteros que se encierran simplemente dentro de sus fronteras sin darse cuenta de la necesidad. O mejor dicho, no solamente darse cuenta de la necesidad, sino que explotando directamente a los más pobres, a los pueblos menos desarrollados, a los pueblos que no han tenido la misma posibilidad de desarrollo. Entonces, estas son los actuales ídolos, las actuales idolatrías que nosotros tenemos y que tenemos que tener en cuenta y en consideración. Porque decíamos, el aspecto comunitario es el aspecto esencial del autor sagrado cuando nos está hablando aquí, en un aspecto religioso. El judaísmo, vuelvo a insistir, es siempre una religión comunitaria en este sentido. Luego miremos un poco lo que continúa el capítulo 31 para dar las normas sobre la guerra santa. Todos los cautivos deben ser ejecutados, nos dice aquí, excepto las mujeres vírgenes. Eso nos dice en el capítulo 31, 17, 18. 17, 18 nos va a decir sobre este aspecto. Dice, por lo tanto, maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con un hombre. Así nomás dice, ¿verdad? Entonces, pero por lógica uno entiende aquella que no ha tenido relación con un hombre, es decir, aquellas mujeres vírgenes deben dejarse con vida. Los soldados que han tocado sangre o cadáveres deben purificarse con las aguas lustrales, que también en un momento habíamos nosotros explicado y habíamos visto lo que significa las aguas lustrales. En cuanto a ustedes, quédense fuera del campamento, dice, durante 7 días, y cualquiera de ustedes o de los cautivos que haya matado a una persona o haya tocado un cadáver, deberá purificarse al 3º y al 7º día. También deberán purificarse todas las prendas de vestir y todos los objetos de piel de cuero, de cabra o de madera. Estas son entonces las indicaciones. El botín debe repartirse y dar una parte a los sacerdotes y levitas. Esto también se dan cuenta, ya hemos hablado varias veces, dentro de un contexto histórico. La tribu de Leví siempre vive de qué cosa? Y vive de lo que los otros pueblos, o mejor dicho,
las otras tribus, nosotros entendemos aquí como familias, ¿verdad? Como las 12 tribus. Entonces, que tienen que estar ayudando y que tienen que dar a los levitas lo que le corresponde, porque ellos dicen no tienen tierra para trabajar. Ellos están exclusivamente como familia dedicados al aspecto religioso. Entonces aquí al final pone, el botín debe repartirse y dar una parte a los sacerdotes y levitas. Capítulo 31, 25 hasta el 47. Nos habla directamente de este reparto, del botín conseguido. Luego el Señor dijo a Moisés, tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de familia de la comunidad harán el inventario del botín que ha sido capturado, tanto hombres como animales. Después lo repartirás por partes iguales entre los combatientes que participaron de la campaña y el resto de la comunidad. Además, debes separar para el Señor como tributo de los guerreros que han ido a combate una vida de cada 500, tanto de las personas como del ganado mayor, de los asnos y del ganado menor. Esto lo tomarás de la mitad que le corresponda y se lo entregarás al sacerdote Eleazar como un tributo para el Señor. De la mitad que corresponda a los demás israelitas, tanto de las personas como de los animales del ganado mayor, de los asnos y del ganado menor, tomarás una vida por cada 50 y se las entregarás a los levitas que realizarán tareas en la morada del Señor. Bueno, entonces se les entrega aquí a los levitas esa parte, aquello que les corresponde. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor había ordenado. El total de botín, además de los despojos que habían recogido las tropas. Y entonces continúa aquí la cantidad en cuanto al reparto del botín. Importante que tengamos en consideración esta organización. Esta es una organización social, podemos decir, donde entra el aspecto religioso, donde entra el aspecto, ¿verdad?, de la organización comunitaria, y en todos los aspectos, donde ellos tienen en cuenta también el aspecto religioso. Dice, como un acto de generosidad y reconocimiento, los jefes de las tropas presentan algunas ofrendas a Dios en representación de los soldados por no haber muerto ninguno en batalla. Esto es el agradecimiento que ellos están haciendo del 38, nos habla eso, al 54. 38 al 54 nos habla de ese aspecto. A ver, dice del 31 hasta el 54. Los combatientes, ahí está, de las tropas y los jefes de los regimientos de 1000 y 100 soldados se acercaron a Moisés y le dijeron, hemos hecho el recuento de los soldados que están a nuestras órdenes y no falta ni uno solo. Por eso hemos traído como ofrenda al Señor los objetos de oro que ha recogido cada uno, pulseras, brazaletes, anillos, aros y pendientes. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de los Números. Estamos hablando sobre las prescripciones sobre la guerra santa y por eso que nos detenemos un poco para entender que en realidad aquí no hay ninguna guerra santa. Este término no es una guerra de religiones, sino que más bien son expresiones de ¿qué cosa? De la defensa de la propia fe, estábamos diciendo, y también de la identidad de la comunidad, de la identidad de la eclesia. Eso es lo que se está defendiendo ante los embates, las tentaciones de las 3 P que decíamos, ¿verdad? Del poder, de la plata, del placer. Dios es el principal defensor de su pueblo. Por eso a Él se le deben rendir cuentas de los resultados con el conteo del botín y la parte que a Él le corresponde. Esto también nosotros hemos mirado aquí, ¿verdad? Porque ellos vienen y hacen ese conteo, ¿verdad? De todo lo que tenían. El oro que los oficiales de los regimientos de 1000 y 100 soldados ofrecieron como tributo al Señor llegó a un total de 16.750 ciclos. O sea, comienza el reconteo. Incluso antes, en el capítulo 31, desde el 31 también, 31 de los Números, dice: Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor había ordenado. El total del botín, aquí viene el recuento, ¿verdad? Además de los despojos que habían recogido las tropas, ascendió a 675,000 cabezas de ganado menor. Imagínense la cantidad de animales, ¿verdad? 72,000 de ganado mayor, que en realidad eso es 675,000 cabezas de ganado menor. Sería imposible, por lo menos en esas tierras de Israel, ¿verdad? Desérticas. Si nosotros mismos sabemos que pucha, para tener una vaca por lo menos así en forma natural, pasto natural, ya por lo menos 1 hectárea necesita, ¿entendiste? O sea, es lo que es 675,000 aquí tener. Bueno, en fin, 72,000 de ganado mayor, 61,000 asnos, 32,000 personas, a saber, las jóvenes que no habían tenido relaciones con un hombre. Eso también es muy importante, como ya dijimos hace rato aquí, entonces, lo de la virginidad. Por lo tanto, la mitad corresponde a los que habían participado de la campaña. Fueron 337,500 cabezas de ganado menor y el tributo para el Señor fue de 675. 36,000 cabezas de ganado mayor y el tributo para el Señor 72. 30,500 asnos y el tributo para el Señor 61. ¿Se dan cuenta? Esto para el pueblo y esto entonces en agradecimiento siempre en Yeye, ¿verdad? Esto es para el Señor. Esto es del Señor. Vea la famoso Tupambae. De aquí viene ese famoso Tupambae que nosotros decimos dentro de nuestra tradición, ¿verdad? Y eso quedó muy anclado en el pueblo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué lo entiende? ¿Viste? Nosotros entonces estamos dentro, por lo menos, de un pensamiento cristiano, religioso. Y no solamente cristiano, porque esto es antes del cristianismo. Ciertamente que el cristianismo tiene la base en el judaísmo, por lo tanto, el cristianismo toma estos elementos fundamentales. Esto le corresponde a Dios. Esto le corresponde a Dios. Eso es lo que después nosotros le llamamos como el diezmo. Pero el diezmo es algo más, o sea, aquí entran otros elementos también. Porque en el diezmo entra sobre todo el grupo de los levitas. Y aquí sobre todo entra también el grupo que pertenece a toda la comunidad religiosa, es decir, a todo lo que está en torno al templo, en todo caso. Aquí se refiere exclusivamente a aquello que pertenece a Dios. Porque aquí pues entonces ese mirar y decir, bueno, Dios me lo ha dado. O como dice Job también, Dios me lo ha quitado, ¿verdad? O sea, todo pertenece a Dios. Bendito sea Dios. Por lo tanto, hay que ser agradecidos. Las personas fueron 16,000.
y el tributo para el Señor 32. Moisés entregó al sacerdote Eleazar el tributo recogido para el Señor como él se lo había ordenado. La parte correspondiente a los otros israelitas que Moisés había tomado del botín de los combatientes sumó 337.500 cabezas de ganado menor, 36.000 cabezas de ganado mayor, 30.500 asnos, 16.000 personas. De esta mitad correspondiente a los israelitas, Moisés tomó uno de cada 50 hombres y animales y se los entregó a los levitas que realizaban tareas en la morada del Señor como el Señor se lo había ordenado. Como el Señor se lo había ordenado. Entonces Moisés tomó uno de cada 50 hombres y animales y se los entregó a los levitas que realizaban tareas en la morada del Señor como el Señor se lo había ordenado. Se dan cuenta entonces de todo lo que corresponde al Señor. Entonces no es que todo va ahí, tu diezmo no tiene que ir todo ahí al pastor o al país o a quien sea. No, el diezmo es de la comunidad. El diezmo está en función del templo. Pero ¿qué significa el templo? El templo es justamente toda esa organización que lleva adelante la comunidad. La comunidad. Recuerden que aquí también hemos hablado ya en otra oportunidad y tal vez en un momento tenemos que entrar a hablar y desarrollar exclusivamente un estudio sobre la cuestión del diezmo como tal. Entendemos que aquí la necesidad es siempre una necesidad de la comunidad, donde entran los levitas, evidentemente, que reciben la parte de su paga, entre comillas, como Dios lo había dicho por medio de Moisés, así te dice, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, que tienen que recibir su paga por estar al servicio totalmente, y ellos no tienen que distraerse con otras cosas, teniendo sus negocios, teniendo sus supermercados, teniendo su shopping, teniendo todo lo que es, sus empresas, ¿verdad? Entonces, atención, o con el diezmo lo que yo estoy haciendo es eso, ¿verdad? O sea, tengo mis negocios. Entonces tenemos que estar muy atentos. Yo no sé por qué nunca hablamos de estas cosas y nunca decimos estas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es instrumentalizar la religión en todo caso. Estamos instrumentalizando la religión. Y atención, porque esto ciertamente entre nosotros podemos hablar, podemos decir, podemos pelearnos, ¿verdad? Pero el que verdaderamente juzga será Dios, ¿verdad? Y atención lo que estamos haciendo. Porque justamente aquí te está diciendo que esto está al servicio de la comunidad. Aquí entonces va a entrar después el pobre. O sea, tu diezmo tiene que estar para hacer ese movimiento, decíamos también en el sentido de la economía. No podemos nosotros ser egoístas y guardar lo nuestro, porque si no hay fluidez del dinero, ciertamente que después también nosotros nos empobrecemos. Si cada uno guarda lo suyo, si nadie invierte, si nadie larga algo, ciertamente que después llegamos a una pobreza extrema, donde hay mucho dinero, pero donde nadie lo está utilizando. Volvemos enseguida con más en De Yara Ñe'e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. A ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti,
quedo sin excusas, solo estoy aquí frente a ti, frente a ti. Van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante y tan importante, porque ahora hay una nueva propuesta, ¿verdad?, de los rubenitas y los gaditas. Oye, eso a Moisés, ¿verdad? Ellos se acercan, en el capítulo 32 habíamos leído, ¿verdad? Los rubenitas y gaditas, que tenían esta enorme cantidad de ganados. Ellos miran toda esa zona de Galaad. Esta es la tierra prometida para nosotros. Este es un lugar ideal para nosotros, para el ganado. Entonces nosotros podemos quedarnos aquí. Se acercan, le dicen a Moisés, a Eleazar, habíamos dicho que ya es Eleazar el sacerdote, y luego le dicen también a los jefes, es decir, se reúnen con toda la comunidad. No es que solamente ellos también por su cuenta, sino que se reúnen también con todos los jefes de la comunidad. Y ellos dicen, un terreno apto para el ganado, y nosotros somos ganaderos. Y nosotros, tus servidores, tenemos una gran cantidad de ganado. Si tú nos permites, claro. Esto le pone enseguida, ¿verdad? A Moisés respondió enseguida. Así que ustedes se quedarán aquí mientras sus hermanos van a la guerra. Pues sí, Moisés, ¿cómo es eso? Si nosotros vinimos y todos tenemos que hacer comunidad, todos tenemos que luchar juntos. Por eso yo le estaba diciendo, esto es hacer carpa aparte. Por eso yo dije hace rato, ¿verdad? Que muchas veces, no, se haya potala hace secta, se haya potala hace iglesia, se haya potala hace religión. Hacemos carpa aparte. Ah, le dice Moisés, sí, ustedes quieren hacer carpa aparte. Quieren hacer su propia iglesia, quieren quedarse en su propia tierra, así que ustedes se quedarán aquí mientras sus hermanos van a la guerra. Sus hermanos van a la guerra. Ellos están luchando, ellos están procurando, están buscando, ¿verdad?, el camino. Y ustedes con mucha facilidad, ñacente que hagan. Yajante ñandé, ya pola ñandé, ya posea, lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué ustedes desalientan a los israelitas para que no crucen al país que el Señor les ha dado? Porque esto es desaliento. Toda división dentro de una comunidad, quieras o no quieras, siempre es un desaliento. Es un desaliento. Entonces, un papá, por ejemplo, en una familia, cuando un hijo viene y se le hace rancho aparte, carpa aparte, no enducéis la historia, no enducéis la isibe, no le quiere escuchar a nadie. Pero al mismo tiempo, estás en ahí. No, pero yo hago lo mismo, pero yo estoy. No, lo que vos estás haciendo es simplemente te estás aprovechando de. Entonces lo que estás haciendo sufrir a. Entonces el hecho, ¿verdad?, de meterte de esa manera, estás desalentando. Y después, justamente, se utiliza esta palabra, este verbo, cuando Moisés les está preguntando, porque son preguntas retóricas, que es el pueblo el que tiene que responder. Son los rubenitas y son los gaditas los que tienen que responder. Los de la tribu de Rubén, los de la tribu de Gad, ellos tienen que decir, bueno, somos nosotros quienes asumimos esta responsabilidad. Y por lo tanto, le está diciendo, pero ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Se van a quedar aquí y le van a dejar de balde a sus hermanos que se vayan a la guerra? Porque ustedes se sienten más confortados aquí, porque ustedes viven del ganado, ustedes viven de esto, pende rico pa, etcétera, etcétera, y lo demás, y que le coma michi. Vayan ustedes y peleen ustedes. Bueno, hasta interesante, ¿verdad? Con nuestra realidad actual también, ¿verdad? Muchas veces con nuestra realidad actual. Entonces, ahora no hay ponaco ave, nosotros tenemos nuestro grupo, tenemos nuestra asociación, y nosotros. Y los otros que le coma michi, más o menos peseitena. Entonces, atención, ¿viste? Como la palabra de Dios de repente casi como viene anillo al dedo, ¿verdad? Pero para una reflexión profunda. Cuando hay un egoísmo, cuando hacemos rancho aparte, cuando nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de mirar un poco nuestro entorno, de ayudarnos, de ayudar a quienes nos necesitan y de poner las bases necesarias para eso, ¿verdad? Así que ustedes se quedarán aquí mientras sus hermanos van a la guerra. ¿Por qué?
desalientan a los israelitas para que no crucen al país que el Señor les ha dado. ¿Por qué ustedes? Porque con eso ustedes están desalentando. Ustedes están desanimando a estos hermanos que están ahí y que quieren luchar y que quieren ir al frente. Eso es lo que hicieron, y aquí ya les recuerda, ¿verdad, Moisés? Eso es lo que hicieron sus padres cuando yo los envié desde Kadesh Barnea a reconocer el país. Entonces, las tribus están dispuestas aquí en ese segundo momento, cuando ellos presentan, nosotros dice, vamos a ir, le vamos a ayudar, vamos a estar con ellos. Esa es una segunda propuesta, a dialogar y llegar a un acuerdo con Moisés, ofreciéndose a ir al frente de sus tribus hermanas para conquistar la tierra y luego regresar a Transjordania. Nosotros vamos a ir, le vamos a ayudar, vamos a hacer lo que se necesita, vamos a luchar como pueblo, vamos a conquistar la tierra. Eso que Dios, entonces, ¿verdad? Después de que Moisés le bajó un poquitito la caña, les dijo la realidad, les cantó las 40, como decimos, pero dice, nosotros no vamos a esperar ninguna recompensa de tierra a cambio. Nosotros no vamos a esperar ninguna recompensa de tierra a cambio. Dice, no volveremos a nuestros hogares hasta que cada israelita haya tomado posesión de su propiedad hereditaria. No volveremos a nuestra tierra, es decir, que ellos ya consideran y quieren ir a ese lugar, ¿verdad? Y no nos repartiremos con ellos la herencia al otro lado del Jordán. Tampoco nos vamos a repartir la herencia. Nosotros no queremos esa herencia, porque ya nos ha tocado una parte en el lado oriental. Porque nosotros entonces asumiríamos y asumimos esto que tenemos aquí en este lugar como herencia para nosotros. La respuesta de Moisés a esta solicitud de Gad y Rubén será favorable, resaltando finalmente la unidad y solidaridad de las tribus entre sí. Entonces aquí a continuación nosotros vemos el acuerdo de Moisés con los rubenitas y con los gaditas. Moisés le respondió, si ustedes proceden así, si toman las armas para combatir a las órdenes del Señor, y si cada guerrero cruza el Jordán bajo las órdenes del Señor hasta que expulse a sus enemigos delante de él y el país se quede sometido, ustedes podrán volver. Ustedes podrán volver. Es decir, aquí entonces de cierta manera lo que está haciendo Moisés es escuchar, les vuelve a presentar la situación, les vuelve a decir que mira que esto que ustedes están haciendo ya había sucedido también con sus padres. Mirá lo que Dios había hecho con ellos y quedaban por el desierto. Entonces hay un repensamiento, replanteamiento y dice que hay una nueva propuesta. Y después al final, ahí desde el versículo 20 en adelante, Moisés llega a un acuerdo con estas tribus y les dice, bueno, si ustedes verdaderamente van a ir, van a luchar, van a pelear con sus hermanos, van a conquistar y cuando ya esté todo esto, se les expulse a los enemigos, se les expulse de la tierra que Dios nos ha dado, entonces ustedes podrán volver a esta tierra donde quieren quedarse. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy concluimos así nuestro curso bíblico. Seguiremos sobre este tema que es muy importante, muy interesante, lo que significa la tierra para nosotros, o lo que significa nosotros hacernos el cuatijaeño, o querer ser autosuficientes, o querer dejar a la comunidad de lado, o querer solamente aquello que a nosotros nos conviene. Bueno, lleguemos por lo menos a un acuerdo. Vamos a procurar hacer caminos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros le llamamos ecumenismo, el término de un diálogo. Veamos un poco cómo vamos a luchar y cómo vamos a hacer juntos este camino de luchar por la tierra prometida contra todo aquello que acecha nuestra sociedad. Nos despedimos por el día de hoy con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Esto fue Ñan Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.